Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este miércoles 8 de mayo de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Dicen en los Estados Unidos oficialmente que lo de ayer fue una jornada pesimista en Wall Street. Bueno, es una manera de llamar las cosas. Nosotros decimos que fue una jornada desastrosa para los indicadores de Wall Street. El Dow Jones perdió 500 puntos, bajó 1.79% y quedó en 25.965 puntos. Está muy alto todavía, las ganancias de los inversionistas fueron muchas, pero va en picada hacia abajo. Resultado del famoso mensaje vía tweet del señor presidente que le anuncia de nuevo una guerra comercial a la China. La China cayó 6% el primer día, se recuperó ayer. El Dow Jones no cayó tanto el primer día, cayó 1%, pero ahora cae 1.79%, el acumulado es prácticamente un 3%. Una barbaridad. En miles de millones de dólares perdidos son muchos. ¿Qué va a pasar con este enfrentamiento entre China y los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar? El Eurostoxx también está en barrena, cayó ayer 1.78%, mientras el CSI 300 se recuperó 0.98%. Cae el precio del petróleo, tanto el WTI como el Brent están en el margen de los $60, el WTI 61.43, el Brent en 69.80. Y el café, desastre de los desastres, sigue cayendo. Está en 88 centavos de dólar la libra de café en los mercados del mundo. El café colombiano a duras penas llegará a $1 en lo que estuvo hace 50 años, cuando el dólar valía 10 veces más de lo que vale ahora. Ese es el resultado de una mala política cafetera de Colombia. Mala política cafetera. Colombia ha debido salirse hace mucho tiempo de esos pactos y estar vendiendo su café como una exquisitez, puerta a puerta, negocio a negocio, consumidor a consumidor. Esa era la tarea de Colombia y no mezclarlo con los cafés de mala calidad para impulsar el crecimiento de la producción cafetera, que es lo que estamos viviendo para nuestra desventura. Los paras que violaron a Ginette Bedoya, condenados a 30 y 40 años de prisión. Está muy bien que les metan esa condena, cualquier condena es poca para un delito tan cruel y tan cobarde como ese. Pero uno se pregunta, ¿y los que violaron miles de niñas? Esos están en el Congreso. A esos no les pasa absolutamente nada, porque como son parte de las FARC, y ahora está en veremos la discusión sobre si esos delitos sexuales pueden formar parte de los delitos políticos y tener jurisdicción especial ante la JEP, para que la JEP diga que no se puede hacer revolución sin violar niñas. ¡Qué horror! Control de precios a 50 medicamentos. Esa noticia también ha pasado desapercibida. Los medicamentos en control de precios. Hoy hablaremos con el señor superintendente de salud, no solamente sobre este tema, sino sobre el tema de Medimás, que tienen ascuas a 4 millones de personas que están afiliadas a Medimás y tienen que salir a buscar otra EPS que las reciba y las atienda en su seno. Mientras se confirma que la deuda del sistema o con el sistema de salud del gobierno nacional es de más de 10 billones de pesos. Dicen
también en los Estados Unidos, a propósito de esto de Trump, que la amenaza sobre aranceles es real. Es decir, que Trump sí está pensando seriamente en subir los aranceles de los productos chinos del 10 al 25%. Retiraron inmunidad parlamentaria a los amigos de Guaidó. Los van a meter a la cárcel. Por lo pronto hay 8 de ellos y Diosdado Cabello, que es el poder, no detrás del trono, sino el poder real en el trono, dice que habrá 3 más. Y como no pasa nada, no pasa nada. Todo se va en discursos, todo se va en cercos, pero cercos verbales a Venezuela. No le pasa absolutamente nada. Hace lo que le da la gana. Y el resultado es este. Van a meter a la cárcel a los amigos de Guaidó. Es posible que no se atrevan directamente contra él. La rarísima historieta de una parlamentaria, de Sara Piedrahita Lyons. El antecedente más claro que tuvo en política fue haber sido señorita Córdoba, y no es porque una niña linda no pueda hacer también política, sino porque ella no se conoce ningún antecedente sobre el particular. No asistía a las sesiones, demostraron que había fallado en una legislatura 8 sesiones, en otra 9 sesiones, bastaría con 6 para quitarle la investidura, pero no se la quitan. El Consejo de Estado, muy cautivado por los encantos de Sara Piedrahita Lyons. El Contralor ataca a Fedegan. ¿Quién será el que deba manejar los fondos de los ganaderos? Si no son los ganaderos a través de la institución que los representa. ¿Será que el Contralor va a proponer también que el fondo del café deje de ser de los cafeteros y que pase a que lo manejen, no sé, los amigos del Contralor? Vaya, vaya, vaya. Se están cumpliendo 100 años del nacimiento de Evita Perón, la amiga de los pobres, la mujer que tenía corazón. Hay que ver los ditirambos y las loas que se le hacen a Santa Evita. Santa Evita fue una mujer funesta para la Argentina y para todo el continente. Ella extorsionaba a los empresarios argentinos para que le mandaran cantidades de bienes que repartía en regalos a los pobres. Total, el resultado de esa demagogia de ella y de su marido Juan Domingo Perón fue el único milagro económico a la inversa que se conoce en la historia, que uno de los países más ricos del mundo se hubiera convertido en un país del tercer mundo. Ese es el resultado de las hazañas de Santa Evita, que cumple 100 años de nacida. La Audiencia Nacional de España aprueba extradición de Carlos Matos a Colombia. Los abogados dicen que apelarán. No sabemos ante quién se apele una decisión de la Audiencia Nacional. No sabemos que haya un organismo superior ante quien pueda surtirse una apelación. De todas maneras, el caso de Matos sigue vivo y lo van a extraditar desde España hasta Colombia. En Colorado, en un colegio de Colorado, hubo un tiroteo que produjeron 2 muchachos, uno que parece ya mayor de edad y otro evidentemente menor de edad. Hay un muerto y 7 heridos. ¿Se sabrá alguna vez por qué y para qué? Qatar mandará $480 millones a la Franja de Gaza, diciendo que como ya hay una tregua entre israelitas y palestinas, no está interviniendo para nada en un conflicto, sino que está mandando ayuda humanitaria. Volvemos a preguntarnos, ¿por qué de un lado de la frontera hay prosperidad, premios Nobel, crecimiento económico, democracia plena? Hasta donde puede un país ser feliz, eso es Israel. Y al otro lado de la frontera, exactamente en el mismo territorio, lo que hay es miseria, atraso, violencia. ¿Por qué? Nos preguntamos. La Fiscalía Mexicana está interesada en las pruebas recaudadas en Brasil sobre la corrupción de Odebrecht en México. ¿Y para qué?
La justicia mexicana no se ha distinguido nunca por su eficacia en la lucha contra la corrupción. Los Estados Unidos manda una señal clara a los militares venezolanos. El jefe de seguridad de Maduro apoyó a Guaidó en el levantamiento o intento de levantamiento del 30 de abril y los Estados Unidos le levantan las sanciones que tenían contra él. Christopher Figueroa, jefe de inteligencia de Maduro, exonerado de responsabilidad por los Estados Unidos. Una señal clara: los militares que se arrepientan y se vengan de este lado tendrán impunidad de parte de los Estados Unidos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda vacunación masiva contra el ébola. Aquí hemos contado varias veces cómo el ébola está causando estragos en la República del Congo. Pues de lo que se pretende o lo que se propone ahora es una vacunación masiva contra el ébola, que está a punto de convertirse en una epidemia en el continente africano y de paso probablemente en todo el mundo. Uber sale a la bolsa en medio de protesta laboral de conductores. Los conductores quieren condiciones especiales de trabajo, quieren ser no contratistas, sino personas que tienen un carro y que reciben unas indicaciones de Uber, sino que quieren tener vínculo laboral con Uber. Esto sería prácticamente la destrucción de todo el sistema como está concebido. ¿Qué pasa con la señora Adriana Mejía y sus vinculaciones con Soros? Esto lo denuncia Ricardo Puentes, de quien se puede tener la idea que cada uno quiera tener. Pero el hecho objetivo es que Adriana Mejía, hoy vicecanciller de la República, tuvo vinculaciones con Soros. No hay duda ninguna. ¿Quién es Soros? Un multimillonario izquierdista empeñado en mandar revolución para los países de América Latina y en combatir la lucha contra el narcotráfico para que la droga quede liberalizada en todo el mundo. Ese es Soros. Y una persona que trabajó para Soros es hoy vicecanciller de la República. La alianza ELN-FARC en la frontera inquieta al gobierno. Esa palabra la tomamos textual del medio de comunicación que lanzó la noticia. Inquieta, gobierno inquieto, por algo que sabemos los colombianos hace mucho tiempo, que el ELN y las FARC o disidencias de las FARC son la misma cosa, que el ELN llegó a lugares donde nunca había estado en la historia porque llegó en manos de las FARC. No fue sino cambiar los brazaletes para que no se diga que las FARC es la que está en combate, sino el ELN. Milagro, misterio. Ahora en la frontera con Venezuela se asocian el ELN y las FARC para cometer sus delitos y entonces eso inquieta al gobierno. Muy poco y muy tarde. Demoras en vuelos que salen del aeropuerto El Dorado por demoras en obras de Opaín, denuncia Avianca. De manera que paciencia, queridos amigos, se están haciendo unas obras. El aeropuerto del Dorado se inauguró y ya estaba chiquito cuando se inauguró. Esa es la verdad. Y entonces uno de los problemas es que hay aviones que tienen que llevar su gente a remoto, es decir, lejos, en buses, porque no hay suficientes medios para comunicar los aviones con la terminal aérea. Se vino abajo una parte de la calzada en la nueva ruta de Buga a Buenaventura. Lo que la noticia tiene de preocupante es que se trata de una obra que acaba de darse al servicio. Parte de la doble calzada entre Buga y Buenaventura ya se cayó, se fue al abismo. Bien construida, ¿no es cierto? Bien construida. Otro ejemplo, otra perla
para esto de la ingeniería colombiana. Recuerdan ustedes el puente que se cayó en la carretera Villavicencio, ahora se cae esta carretera, se caen los edificios, las obras civiles se caen en Colombia. Curioso. Un juez deja en suspenso obras en el embalse de San Rafael, que es el que queda ahí encima de Bogotá, que le ha producido un enorme alivio a las obras de Chingaza que quedaron mal construidas y que de tiempo en tiempo hay que pararlas para hacer los revestimientos y los refuerzos que ICA de México propuso en su momento cuando estaba construyendo la obra. Dijo, este túnel se cae, hay que hacerle revestimientos. No, señor, que no se cae, usted haga lo que le estamos ordenando. Hizo ICA lo que le ordenaron y ahora están los resultados. Cada cierto tiempo hay que utilizar el embalse de San Rafael, que por fortuna existe, para aliviar el efecto de las obras mal hechas de los túneles de Chingaza. Pero bien, ahora en San Rafael quería construirse un bello parque para que la gente de Bogotá y de toda la región tuviera solar los fines de semana, y había que hacer algunas obras también en el embalse, y aparece un juez de la República que no sabe de embalses, que no sabe de este tipo de obras, administrando y decidiendo que eso hay que paralizarlo. Está pasando en Colombia, como lo que pasó y sigue pasando en Manizales, con unas obras urbanísticas importantísimas para un sector de la población manizaleña, de los sectores más necesitados de obras de este estilo en Manizales, y salió un juez y tiene con medidas cautelares las obras desde hace no sé cuántos meses. Los jueces administrando. La tutela definitivamente es una maldición que le cayó a Colombia. Nada de esto estaba previsto en la Constitución del 91. Pero es que la Corte Constitucional resolvió que todos los derechos son derechos fundamentales. Entonces los jueces deciden por los embalses, deciden por las obras urbanísticas, deciden hacer lo que les da la gana. La tutela. Maldita tutela. El presidente Duque está en Silicon Valley. Y uno se pregunta, ¿y el embajador en los Estados Unidos, que es tan eficiente? ¿Y los ministros del despacho? En momentos en los que están pasando tantas cosas graves en Colombia, ¿se puede ausentar el presidente una y otra y otra y otra vez? Ahora está en Silicon Valley. Interesantísimo Silicon Valley. Y allá va a estar el fin de semana y se va para Seattle y pasea. Y no sé si les tocará guitarra o no les tocará guitarra, pero uno se pregunta, ¿vale la pena tanta viajadera? Jefe de cabina de Avianca cae con coca en España. ¡Qué vergüenza para Colombia! El jefe de cabina es el jefe de todo el equipo de servidores que un avión tiene para atender a la gente. Bueno, pues el jefe cayó con coca en España. Una vergüenza para Avianca, una vergüenza para Colombia. Seguimos con noticias muy graves. El señor director del DANE, que es un hombre trabajador y juicioso y serio, ha dicho que ha encontrado graves deficiencias en el censo poblacional y en el censo agropecuario que se hicieron en Colombia. Y entonces ahora le llueven críticas porque dijo muy tarde. A ver, si lo hubiera dicho al día siguiente o una semana después, lo hubieran acusado de precipitado, de no haber tenido elementos de juicio suficiente. Ya los tiene. Y nos preguntamos, ¿finalmente cuántos somos? ¿Finalmente qué producimos? ¿Finalmente qué pasa si el mismo director del organismo estadístico no cree en las estadísticas en Colombia? Y terminemos esta revisión de las noticias del momento diciendo que hay una acusación gravísima contra Ollanta Humala en el Perú. Era lo que faltaba, él estaba bajo investigación, pero ahora hablan de $3 millones que él y su esposa habrían retenido y que iban directo para su campaña procedente de Odebrecht. Y en Hoy en la Historia recordaremos los 100 años de uno de los colombianos
más decisivos e importantes de nuestra historia reciente, de Álvaro Gómez Hurtado. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también nueva cuenta en Instagram, recuerden, ahí compartimos historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. No olviden también visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Allí pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La distancia es como el viento, dice Domenico Modugno. Lo que hace la distancia con los amores, la distancia. No estamos hablando de cuáles distancias, pero la distancia es como el viento. Pues con esa canción tan hermosa, saludemos la mañana a Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues saludamos la mañana revisando el supuesto escándalo que pretenden levantar desde la Contraloría General de la República contra Fedegan y contra el ministro de Agricultura Andrés Valencia. Esto por el contrato para el manejo de la parafiscalidad del sector ganadero. Recordemos que en el gobierno Santos se le arrebató el manejo de la parafiscalidad ganadera a Fedegan. Fue el momento, además, en el que el país se inundó de aftosa por cuenta de una irresponsable política manejada por el entonces ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. Y ahora que vuelve la parafiscalidad a donde corresponde, a quienes la han manejado de manera correcta durante tantos años, ahora la Contraloría dice que el contrato que le entregó precisamente el manejo del Fondo Nacional del Ganado a la Federación Colombiana de Ganaderos, a Fedegan, tuvo al menos 8 irregularidades, 4 de ellas con hallazgos que podrían tener alcance penal. Según la Contraloría, el Ministerio de Agricultura, en cabeza de Andrés Valencia, no siguió todos los protocolos necesarios para otorgar directamente el contrato a Fedegan el pasado 4 de enero. Pero esto hay que mirarlo con pinzas, esto hay que mirarlo y revisarlo con mucho detenimiento. Antes que nada, hay que advertir que quien produce el informe es el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien, recordemos, compitió por ese puesto, por el puesto de Contralor, contra José Félix Laforí, quien es el presidente de Fedegan. Laforí se manifestó ayer a través de Twitter, escribió lo siguiente: «Qué infamia, quien obra en el más exigente marco legal, Andrés Valencia, es injustamente cuestionado. En cambio, Aurelio Iragorri, que contrató más de 4 billones a dedo, ni una sola mención cuando fue el responsable de la pérdida del estatus de aftosa». Por su parte, Fedegan emitió también un comunicado de prensa el día de ayer, un comunicado que se titula «Inmensa injusticia contra el ministro de Agricultura», y en el mismo, pues lo que se destaca es que la gestión del ministro de Agricultura, en lo que tiene que ver con el gremio ganadero, es una gestión rigurosa y técnicamente confiable. Así pues que la Contraloría saca este informe, ya vemos entonces de dónde viene este informe, quién lo produce y en qué contexto se produce, un informe que va contra el ministro de Agricultura y por supuesto contra Fedegan. Un informe además que es muy celebrado por la denominada Nueva Federación Ganadera. Desde allí, el señor José David Barrera dice que estos hallazgos pues lo que hacen es que se busque las razones para reconfigurar la administración de ese fondo. Por supuesto que la nueva Federación Ganadera tiene ganas de manejar ese fondo,
le interesa muchísimo manejar ese fondo y bueno, lo que hace a través de las declaraciones del señor Barrera es precisamente eso, mostrar esas ganas que tienen desde otro gremio, un gremio paralelo a Fedegan, mucho más pequeño por supuesto, de quitarle el manejo a Fedegan de la parafiscalidad ganadera. Lo cierto es que pues este informe, de nuevo, hay que leerlo con pinzas, hay que saber y entender de dónde viene y para dónde va. Claro, de dónde viene y para dónde va. El señor Córdoba, recuerden ustedes, llegó a la Contraloría ahí en unas circunstancias políticas muy curiosas, fue derrotado José Félix Laforí y entonces ahora el señor Córdoba se viene, lanza en ristre contra Laforí y contra el Fondo Nacional Ganadero. ¿Quién quiere que maneje los fondos de los ganaderos? ¿O es que no sabe el señor Córdoba que se trata de plata de los ganaderos que sacan de su bolsillo dentro de unas parafiscalidades que tienen un antecedente que es el Fondo Nacional Cafetero? A nadie se le ha ocurrido que tenga que producirse una licitación pública para ver quién maneja los dineros de los cafeteros. Los maneja la Federación Nacional de Cafeteros y el señor Córdoba no ha dicho que se necesita licitación pública a ver quién maneja la plata de los cafeteros o quién maneja la plata de los cacaoteros, el Fondo Nacional del Cacao. ¿Quién lo maneja? Los cacaoteros. Ese es dinero de los gremios, dinero que ponen los gremios para atender determinadas necesidades. Que eso sea bueno o no sea bueno, pues ese es otro juicio distinto, pero así es. ¿Quién maneja la plata de los ganaderos? Los ganaderos. ¿A través de quién? A través de la entidad que los representa, que es Fedegan, así no le guste al señor Córdoba. Y así unos ganaderos santistas que se organizaron para quedarse con el Fondo Nacional del Ganado estén muy tristes porque no les entregan el dinero para manejar lo que pagan la inmensa mayoría de los afiliados a los fondos ganaderos, que son los que están en Fedegan. De manera pues, y acusan, ¿cómo le parece? Acusan al ministro de Agricultura, entre otras cosas, por revelar detalles o asuntos que deben quedar en el secreto, el secreto ganadero. ¿De qué está hablando, señor Córdoba? ¿Usted no ha visto la Constitución? ¿No la ha leído por casualidad? Los actos administrativos son actos públicos. Las actuaciones de los funcionarios son funciones públicas, de las que se puede enterar cualquier colombiano con un derecho de petición. Ni más faltaba que en el momento en que le va a entregar el fondo a quien le corresponde, a Fedegan, no pueda decirle todos los elementos de juicio que tiene el Ministerio de Agricultura sobre el manejo del ganado. Y los datos de a quién cobrarle, además, ¿no? Empezando por ahí. Claro. Y, por ejemplo, ¿a quién diablos se le ocurrió lo que se le ocurrió para permitir que entrara la aftosa a Colombia? Eso se le debe a Minchi Rinchi y al Fondo del Ganado, que ese sí no critica el señor Contralor, ni ha investigado el señor Contralor. Bueno, es que esto viene sucio desde la toma. ¿Qué le vamos a hacer? Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra audiencia. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, órgano de la tiranía de Nicolás Maduro, ordenó levantar el fuero a 7 diputados del Parlamento que son opositores a esta dictadura y amigos del presidente interino Juan Guaidó. Esta sanción fue tomada por el fallido levantamiento militar que se realizó contra Maduro y toda su gente el pasado 30 de abril. Abro comillas. Ese es el momento de la justicia revolucionaria. Aquellos traidores a la patria del 30 de abril tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley. Cierro comillas, dijo el constituyente Gerardo Márquez. Esta medida sería contra Henry Ramos, Luis Florido, María Magallanes, Américo de Gracia, Richard Blanco y Simón Calzadilla. Y también contra el diputado Edgar Zambrano. Recordemos que de este último se había dicho la semana pasada que podría ser enjudiciado por tribunales ordinarios sin que le fuera allanada la inmunidad. Diosdado Cabello continuó con las amenazas y dijo que se podría continuar con la acción penal sin levantar el fuero de ninguno de los 7 legisladores, pero que el órgano lo hace para mantener las formas jurídicas.
Mientras esto ocurre en Venezuela, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que se levantan todas las sanciones que había contra el ex jefe de la Agencia de Inteligencia de Venezuela, el SEBIN, Christopher Figueroa. Esta decisión fue tomada porque apoyó el levantamiento militar del pasado 30 de abril. Entre tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por el presidente Juan Guaidó, aprobó que Venezuela se reincorpore al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, el que había sido retirado por parte del exmandatario o exdictador, mejor dicho, Hugo Chávez. Recordemos que este tratado, también llamado Tratado de Río, es un pacto de defensa mutua interamericano firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro. Así es, doctor, la dictadura de Nicolás Maduro y todos sus amigos sigue haciendo de las suyas en el vecino país. Sí, señora, y los van a meter a la cárcel, como ya están tranquilos y ya están seguros de que aquí no pasa nada. Todos los vecinos, pues todos, ¿no? Colombia principalmente ha dicho que ella quiere seguir adelante en su lucha contra Maduro, pero diciendo cosas, haciendo ninguna. Los Estados Unidos entonces ya se convencieron, ¿para qué hago si no voy a tener el respaldo suficiente del pueblo y de los vecinos que están diciendo que no quieren intervención militar? Entonces que acaben con todos los venezolanos y los van a matar de hambre a todos. Ese es el proyecto. Es un proyecto, es un genocidio colectivo, el más cruel que ha habido en la historia, ante el cual el mundo permanece impasible. Y estos bandidos, esta canalla que está dominando a Venezuela, sigue haciendo lo que le da la gana, porque hay que hacer cada vez un cerco más estrecho, dice la señora vicepresidente de la República. ¿Y cerco más estrecho en qué, señora vicepresidente? ¿Cerco más estrecho diciendo más cosas como las que usted dice? Pero por favor. En todo caso van a meter a la cárcel a los amigos de Guaidó, los van a meter a todos a la cárcel, y mientras Venezuela resista y la gente no se muera literalmente de hambre, aunque se está muriendo de hambre, esa es la realidad, que siga dominada por China y por Irán y sobre todo por Rusia. Putin haciendo lo que le da la gana en Venezuela. Demar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Pasó en su primer debate el acto legislativo que elimina la conexidad de los delitos sexuales con el delito político, lo que significa que un narcoterrorista de las FARC no pasaría a ser juzgado por violencia sexual ante su tribunal, la Justicia Especial para la Paz, que ha aprobado otorgar impunidad, sino que pasaría a la justicia ordinaria para ser juzgados conforme a las normas penales existentes, con penas efectivas de cárcel de hasta 60 años. Desde el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, en medio del debate de esta semana, intentó introducir una proposición para hacer un cambio sustancial a este acto legislativo y se pudiera aplicar en retroactividad para que cobijara a los terroristas de las FARC. Pero este es un asunto, doctor Fernando, de hondo calado que merece no solamente un acto legislativo, sino varios, entre otros para poder cambiar o más bien eliminar lo que llamaron el blindaje jurídico al proceso y lo que dice el artículo 29 de la Constitución Política, que anuncia de manera clara que en materia penal la ley permisiva o favorable se debe aplicar aun cuando sea posterior, deberá hacerse así sobre el asunto concreto. Y se aplicará de preferencia a la restrictiva y desfavorable. Este es uno de los asuntos que las mismas FARC ha estado esgrimiendo para evitar que se aplique de manera retroactiva la ausencia de esa conexidad que ellos mismos trataron de meter a las malas al ordenamiento jurídico. En medio del debate, alias Carlos Antonio Lozada, llamado con otro alias por las niñas de la corporación Rosa Blanca, quienes le dicen Tornillo, intervino para decir que están usando los casos de violencia sexual en las FARC para destruir el proceso que ellos llaman de paz. Presidente, gracias por concederme este derecho a la réplica. El senador Gallo mencionó a mi partido y me mencionó a mí. Yo supongo que la paranoia de la guerra se traslada después cuando salen de la guerra. Y senador, yo lo veo paranoico, se lo digo con todo respeto. No sé si sea, digamos, el pecado que carga a sus espaldas lo que lo hace actuar de esa manera. Déjeme, senador Terviro, yo no me voy a demorar mucho. Y entre otras cosas, y también se lo digo con respeto, usted sabe que yo no soy de alzar la voz, ni de gritos, ni de nada de esto, pero si hay alguien que no debería estar hablando de esto es usted. Usted está acusado de abusar de menores.
y lo tendrá que responder en la JEP, que es el escenario que ustedes crearon para responder de eso. Y entiendo que tenga miedo, y entiendo que de pronto tenga el pecado, pero bueno, usted tiene un escenario natural donde hacerlo. ¿Y usted cree que esto le afecta a su proceso? Y no, claramente, y si usted lo lee, esto aplica hacia el futuro. Y lo que busca, y también se lo digo con todo respeto, es evitar el error que cometimos con ustedes. Y es que no solamente habiendo cometido el delito, estén aquí pontificando. Porque además ustedes dicen que acabaron con un delito, que era el de abuso sexual, con otro delito que son ejecuciones extrajudiciales, o fusilamiento, le dice usted. Esta es la respuesta que le entrega el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, a alias Carlos Antonio Lozada, quien previamente había dicho que se estaba utilizando los casos de violencia sexual en las FARC para destruir el proceso que ellos llaman de paz. Esto fue lo que dijo alias Carlos Antonio Lozada. No le tememos a acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz y que salga la verdad de lo que sucedió en el conflicto en materia no solamente de los delitos sexuales, sino de todo tipo de delitos. Pero vuelvo e insisto, no le mientan al país, no le digan mentiras. Digan claramente que después de la derrota de las objeciones no han asimilado la lección política que recibieron y están dispuestos a seguir avanzando, señora ministra de Gobierno, en los propósitos de acabar con la paz de este país. No tienen otro argumento que decir que todo lo que se hace en Colombia para buscar enderezar el camino y buscar justicia para poder responderle a las víctimas es simplemente un ataque para acabar con lo que ellos llamaron proceso de paz. Desde el Partido Centro Democrático seguirán dando la pelea que emprendió la senadora Paloma Valencia para que estos sujetos paguen por sus delitos sexuales y no queden en la impunidad en caso de pasar a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha demostrado proteger a los guerrilleros y perseguir a militares y policías. No en vano vemos que a Lozada, Timochenko, Calarcá, entre otros de las FARC, les hacen audiencias a puerta cerrada con un buen café, mientras a los militares, sea este el caso para recordar el caso del general Mario Montoya, excomandante del ejército, sentado en una audiencia ante la JEP con medios de comunicación en transmisión en directo a través de canales de YouTube y a canales digitales, con presuntas víctimas detrás de él que le gritaban cuanta cosa se les ocurría, un tratamiento muy privilegiado para los guerrilleros que siempre dijeron no pagaremos un solo día de cárcel. Seguirá esta iniciativa en su segundo debate en Senado, doctor Fernando, y veremos si se aprueba al final de los 7 debates que le restan. Sea cual sea la suerte, Colombia entera estará muy pendiente para que paguen por sus crímenes estos narcoterroristas de las FARC, sea porque los juzguen aquí en la justicia ordinaria o porque la Corte Penal Internacional tenga que intervenir y hacerse cargo de ellos. Inaudito que los delitos sexuales cometidos contra niñas campesinas sean delitos conexos con los delitos políticos. Eso es inaudito. Y que los juzgue la JEP, es decir, que la JEP diga que para hacer la revolución y para hacer guerrilla es imprescindible violar niñas campesinas y violarlas sistemáticamente y embarazarlas y obligarlas a abortar y matarles las criaturitas en presencia de ellas. De manera que es indispensable para la JEP y así saldrá, tenga usted la absoluta seguridad. Eso es lo que quieren. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Histórica clasificación del Liverpool a la final de la Champions. Digo histórica porque ayer en Anfield, habiendo perdido 3-0 en la ida en el Camp Nou y sin sus dos delanteros estrellas, Salah y Firmino, goleó 4-0 el Liverpool al Barcelona y clasificó a la finalísima que se jugará en el Wanda Metropolitano de Madrid el próximo 1 de junio. Muy temprano el equipo inglés abrió el marcador a su favor, corría apenas el minuto 7 cuando el jugador belga Origi puso el 1-0. Fue un primer tiempo muy intenso donde ambos arqueros tuvieron que trabajar bastante y con esa mínima ventaja se fueron al descanso. En el segundo tiempo el ataque del Liverpool continuó y en 2 minutos ya habían anotado otros 2 goles, ambos por el mismo jugador, el holandés Wijnaldum. Minutos 54 y 56. Así la serie estaba empatada 3-3 y faltaban 34 minutos para terminar el encuentro que cada vez mostraba más a un Barcelona desesperado, disminuido y sin definición. En el minuto 79 llegó la estocada final, un despiste de los azulgranas en el cobro de un tiro de esquina inglés que aprovechó Trent Arnold y Origi, el mismo que abrió el marcador, anotó el gol y la clasificación a la final tras remontar el 3-0.
4-3 terminó la serie a favor del conjunto inglés. El Barcelona volvió a fracasar y de la misma forma que hace un año en Roma, con una buena ventaja en la ida y la confianza volvió a dejarlos por fuera en la vuelta. Fracaso histórico para Valverde y sus jugadores. El Liverpool es un digno finalista, doctor Londoño. Jugando muy bien en la ida, perdió 3-0 en el Camp Nou y jugando excelente ayer, sin sus 2 estrellas en la delantera, goleó 4-0 al Barcelona, que tendrá que trabajar en su parte mental porque la confianza siempre es castigada. El campeón de la Liga Española se quedó nuevamente sin llegar a la final de la Champions. Hoy se conocerá el otro finalista a las 2 de la tarde hora de Colombia en Ámsterdam. El Ajax con un 1-0 a favor se enfrenta al Tottenham, que no tendrá al colombiano Davison Sánchez por lesión. Se puede dar una final inglesa, doctor Londoño, es solo un gol de diferencia. Así que el fútbol español no está de moda. No, esto es un desastre, una catástrofe. ¿Cuánta gente hubiera acertado un 4-0 contra Barcelona, contra el que supuestamente es el mejor equipo del mundo, que tiene el mejor jugador del mundo? Y los goleadores, y sin los goleadores, no, eso no lo hubiera acertado nadie. Y en un minuto estaremos con el doctor Fabio Aristizábal Ángel, superintendente de salud, sobre temas muy graves y que conciernen a millones de colombianos. Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Esta es la hora de la verdad.